próximos días explicaremos lo que es la tipología del delincuente en la materia de criminología. Es un tema muy amplio e interesante. Espero me pongan mucha atención. ¿De qué se trata ese tema? Explícamelo muy bien, compañero, si no te pondremos de nota un 0. Está bien, empezaremos con la clasificación de los delincuentes. Diremos que no hay dos personas iguales, tampoco hay dos delincuentes que se repitan. Entonces, si no hay dos delincuentes iguales, puede haber algunos o muchos muy semejantes. Al principio César Lombroso, puesto que él fue el creador de la criminología, solo habla de criminales y de criminaloides, esto es, de criminales verdaderos y de criminales atenuados, como que en realidad, solo a estas dos grandes clases pudiera reducirse la historia natural del delito. Ahora dime quién es Ferri, he leído un poco de él pero no sé quién es o qué tiene que ver con la criminología. Está bien, Ferri más tarde eleva a 5 las dos clases originarias, con su conocida clasificación del mundo criminal, en las distintas variedades de los criminales, locos, natos, habituales, pasionales y ocasionales. Sin duda, esta es la más vulgarizada de todas las clasificaciones, la que más ha penetrado en la sociedad, en la cultura contemporánea. ¿Y Lombroso qué opina de esto? ¿Está de acuerdo o lo rechaza? Bueno, Lombroso sí la acepto, aunque sin abandonar nunca el recuerdo de la original suya. ¿De quién fue creación el término de delincuente nato? Este término es creación del frenólogo español Cuví, 20 años, poco anterior a Lombroso, pero hoy parece abandonarse, con razón, pues desde un punto de vista puede decirse que todos somos delincuentes natos, en cuanto nadie hay inmune totalmente al crimen, desde otros no es posible concebir un solo criminal nato como una criatura humana condenada a ser, siempre y en todo delincuente. Tras de Ferri llega Garofalo, que nos dará una nueva clasificación de los delincuentes, derivada de su fórmula del delito natural, de acuerdo a la sentimientos de piedad y de probidad. De acuerdo a este habrá tres clases de delincuentes. Una, delincuentes privados del sentimiento de piedad. Otra, delincuentes privados del sentimiento de probidad. Y, por último, delincuentes privados, conjuntamente de piedad y de probidad. Los delincuentes sexuales van en la clase primera, según Garofalo. ¿Qué hace después Garofalo? ¿Hace otra clasificación o qué pasa? Bueno, ya van muchas clasificaciones. ¿Cuántas son? Me va a confundir con tantas, no encontraré que estudiar. Bueno, después con mejor juicio Garofalo añadió una cuarta clase, la de los cínicos. Después de estas tres clasificaciones llegan otras, pero cada vez más obscuras y complicadas, a través de conceptos difíciles. Así, las clasificaciones endocrinológicas y las de psicoanálisis, la clasificación de Exner, es el remate de todo. Bueno, yo estoy un poco confundido, estoy cansado, mejor me voy a mi casa, ya no entendí nada con tantas clasificaciones. Yo también me voy, como cuesta estudiar. Bueno, seguiré explicando lo que es la tipología del delincuente. Muchas gracias en asistir a esta capacitación sobre la materia de criminología. Regresando un poco al pasado, no sería posible reducir a una fórmula única las tres primeras clasificaciones de los grandes maestros creadores de la criminología. Aunque yo creo que sí, ahora vamos a intentarlo. Vamos a establecer tres divisiones primarias y fundamentales de los delincuentes: psicópatas, criminales y criminaloides. Los psicópatas son, literalmente, los enfermos mentales, o por lo menos, los enfermos mentales afectos de hipofunciones, hiperfunciones o disfunciones, permanentes o transitorias, que alcanzan al sentido de responsabilidad personal. Más que a la propia criminología, incumbe a la psiquiatría la descomposición y enumeración de esta clase, en que domina la epilepsia y la esquizofrenia. Pasemos a la clase de criminales y criminaloide, que son para nosotros las más importantes e interesantes. El criminal verdadero no es distinto del criminal atenuado, criminaloide solo por la gravedad de la infracción o por la repetición de los actos delictuosos.
En este error yo incurrí alguna vez, puede haber, y hay de hecho, verdaderos criminales que no pasan de las formas leves de los delitos, así como los hay que, cometida una de estas formas, leve o grave, no vuelven a repetirla jamás en una vida dilatada, aunque lo común sea lo contrario. La característica diferencial entre criminales y criminaloides se refiere más bien a la espontaneidad del hecho criminal o, por el contrario, al carácter provocado del mismo. En el verdadero criminal, el delito es un fenómeno que se presenta espontáneamente, determinado por causas endógenas, o interiores, o exógenas o exteriores. En el criminaloide, es un fenómeno provocado, aceptando a Mesmer. Se podría decir que el criminal es un delincuente de carácter, y el criminaloide un delincuente de situación, en quien el crimen no vuelve a repetirse superada la situación crítica que lo provocara. Ya antes de Mesmer, el psicoanálisis había señalado, incluso con las mismas palabras, tan fundamental distinción. Aquí arriba de este árbol seguiré explicando la tipología del delincuente. Yo soy un héroe chino, no hago nada malo, y desde aquí vigilo mi pueblo. Bosquejada ya la separación afectiva entre criminales y criminaloides, tenemos en consideración cada una de las dos clases. Hay criminales endógenos y exógenos, según hemos ya dicho. La formación endógena del verdadero criminal es, sin duda, la más impresionante, sobre todo cuando se presenta en sus formas puras, excepcionales. Es en estas dos subclases, en las que se expresan, de un modo como repulsivo, los atributos, los rasgos adquiridos del criminal, tales como el apodo, la mascarilla alcohólica o estupefaciente, los estigmas de enfermedades vergonzantes, las cicatrices traumáticas, el tatuaje y el habla jergal, cuajada de términos blasfemos, obscenos o coprolálicos. Hasta aquí como se ve venimos, utilizando las clasificaciones y la terminología de Lombroso y de Ferri. Ahora debemos recurrir a Garófalo. Bueno, según Garófalo, en todo caso, así en los verdaderos criminales como en los criminaloides, y tanto en los criminales de formación interior cual en los de formación externas, suele producirse una verdadera sistematización de la conducta delictuosa en un determinado estilo, compuesto, a la vez, de una cierta manera de delinquir y de un motivo existente en la delincuencia. Como lo patológico o anormal no es, las más de las veces, sino una exageración, una disminución o una cualquiera otra alteración de lo normal o fisiológico, la criminología, repitiendo la economía general de la vida, nos muestra, frente a las tres grandes funciones orgánicas de nutrición, de reproducción y de relación, tres géneros fundamentales de delincuencia, a saber, delincuencia de codicia, de lascivia y de lucha. Las dos primeras, o sea la delincuencia de codicia y la de lascivia, componen la delincuencia que debemos llamar primaria, elemental y reductible, en tanto que la delincuencia de lucha merecería el nombre de secundaria, porque se lucha siempre y por tanto, se delinque cuando la lucha es desleal, por el dinero, por la mujer, o, finalmente, por el poder, la dominación, más o menos amplia y elevada, que es un postrer valor de la vida. La delincuencia primaria o elemental nos ofrece las series de los ladrones, los estafadores y los falsarios, entre las más constantes y frecuentes de las que determinan la codicia, entre la lascivia, las de los violadores, los estupradores, los raptores, los corruptores sexuales. La delincuencia de lucha nos muestra, de un lado, la lucha por el pan y por el amor, de otro, la lucha por el poder que, al final, se nos aparece como una delincuencia postrera, terciaria. En la delincuencia secundaria, de lucha por el pan o por el amor, están los asesinos, los homicidas, los lesionadores, los difamadores, los dañadores, sobre todo los de cosas vivas, como son, principalmente, los que actúan sobre el ganado. Asesinos y homicidas son dos tipos a la vez análogos e inversos, diferenciados en el sentido de que siendo los unos reflexivos, premeditados, fríos, por tanto, y los otros impulsivo, arrebatados, los primeros, recordando la clasificación de ingenieros, el criminalista argentino, podrían calificarse como distímicos, y los segundos como disbúlicos, o sea, los asesinos como padeciendo una perturbación en el orden moral de los sentimientos, y los simplemente homicidas como víctimas de una perturbación en la voluntad de la acción.
En cuanto a los difamadores, sus puestos, en efecto, es sí que en manera alguna pueda aproximárseles a otros géneros. Ya que Aspeare decía, quien me roba la fama no se enriquece y a mí me deja pobre, nos engaña. El difamador no trata nunca de robar, sino de herir, en uno de los puntos más vivos de la persona, que es la honra. Ladrones y asesinos forman un par antagónico, contrario, si el punto de la honra del ladrón es nunca haberse manchado de sangre las manos, el del asesino es no haber robado nunca.